Comunicación con Claudia Maldonado. Ella es coordinadora general de medición de pobreza y evaluación integral de la política de desarrollo social del INEGI. Claudia, muy buenas noches. Te saluda Jorge Armando Rocha y una servidora. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Claudia, históricas estas cifras que el día de hoy da a conocer el INEGI. ¿Qué nos dicen del combate a la pobreza en el país? Mírame, qué bueno que mencionas el término histórica, porque lo que nos ofrece esta medición que hoy publicó el INEGI es la oportunidad de ver con una perspectiva más amplia lo que ha ocurrido desde 2016 en materia de medición multidimensional de la pobreza. Tenemos una serie que hoy el INEGI publica los datos para 2024, pero esta serie inicia en 2016. Y el balance general para 2024 es de mejoras en los indicadores de pobreza multidimensional y de reducciones en todas las carencias que incluye la metodología, pero también de claroscuros. Tenemos al mismo tiempo un aumento en el número de personas que son vulnerables por carencia social, de acuerdo con esta metodología. Es decir, hay más personas en México que tienen al menos una carencia social. Vemos que para la población en pobreza extrema permanece el número promedio de carencias en 3.8 entre 2022 y 2024, y vemos que 7 millones de personas en México están en situación de pobreza extrema. Esto implica que su ingreso es insuficiente para satisfacer las necesidades alimentarias básicas y que presentan presentan 3 o más carencias en el espacio de los derechos sociales. Sí, ahora bien, Claudia, muy buenas noches. Preguntarte en específico cuáles son los impactos que ustedes observan de los programas del bienestar. Mira, Jorge Armando, esta medición en particular lo que nos ofrece es una fotografía. Es la fotografía más actualizada y con la mejor información disponible del estado del desarrollo social del país. Pero esta información no nos permite identificar el impacto directo que tienen ciertas intervenciones públicas. Lo que sí podemos identificar es que con transferencias y sin transferencias de programas sociales se confirmaría la tendencia a la reducción de la pobreza multidimensional y la pobreza extrema. Lo que sí nos permite identificar esta medición es el peso relativo que tiene en el ingreso de las personas para todos los deciles de ingreso, diferentes fuentes. Y lo que vemos es que para todos los deciles de ingreso en este país, la principal fuente de ingreso proviene del trabajo, ya sea remuneraciones por trabajo subordinado o pagos, ingreso por trabajo independiente. Y el segundo rubro de mayor peso son efectivamente las transferencias, pero esto incluye no solo las transferencias de los programas sociales, sino otro tipo de transferencias, tanto monetarias como en especie, que pueden tener otras fuentes. Entonces, de acuerdo a ustedes, la expresión hoy México tiene menos pobres que el pasado, que cuando se empezó a medir todo esto es correcta. La expresión México camina en el sentido correcto y hay menos pobres que cuando se empezó a medir, eso es correcto, es acertado. Efectivamente, todos los indicadores que captura la medición tienen un avance respecto a 2022. Pero pensemos, por ejemplo, en las dos carencias más importantes que se presentan en el país, que son la carencia por seguridad social y la carencia por acceso a servicios de salud. En México, en 2024, tenemos a 62.7 millones de personas sin acceso a la seguridad social y a 44.5 millones de personas sin acceso a los servicios de salud. Estas dos carencias, que son las más importantes, a pesar de que tuvieron avances, en el caso particular de salud, todavía no estamos en los niveles de carencia que teníamos en 2016. En 2016 esta carencia era significativamente menor a la que vemos en 2024, aún con los avances relativos respecto a 2022. Ahora, sobre ese punto en específico, permíteme, yo he escuchado a representantes del gobierno de la 4T decir que las preguntas no han sido precisas y que sí hay acceso a la salud. Sin embargo, les preguntan a las personas, oye, ¿tienes el Seguro Popular? Y como ya no existe, entonces la gente dice, no tengo, y se toma
como si no se tuviera el acceso a la salud. ¿Qué hay de eso? ¿Cuál es la postura de ustedes? Porque la postura del gobierno, cuando menos la he escuchado en 3 ocasiones, es el INEGI no ha preguntado de forma precisa sobre el acceso a la salud. Mira, esto que voy a comentarte no es una opinión, es un hecho documentado y documentable. México es reconocido nacional e internacionalmente por esta metodología muy rigurosa, explícita, transparente y replicable para identificar las condiciones de vida de la población en 2 dimensiones, la dimensión del bienestar económico y la dimensión de los derechos. Esta metodología que surge con la Ley General de Desarrollo Social y que en su momento implementó el Coneval con toda transparencia, independencia y rigor técnico, se retoma en el instituto a partir de estas nuevas facultades que se adquieren en 17 de julio pasado, con los mismos criterios y principios. ¿Qué supone la metodología? Que la fuente de información, en este caso la ENIG, es una encuesta confiable, transparente, que tiene ampliamente documentadas cuáles son los instrumentos, por qué podemos confiar en las preguntas, de qué tamaño es la muestra y una serie de elementos técnicos. Por su parte, en la función de evaluación y de medición, que es la coordinación a mi cargo en el instituto, tiene la responsabilidad de utilizar esta información siguiendo paso a paso las normas, los principios y los criterios de la propia metodología. Por lo tanto, podemos contar con una información que es confiable, que es comparable en el tiempo y en el espacio, y quiero destacar que es pública, transparente y replicable. Muy bien. Claudia, nos señalabas 2 importantes retos, ¿no? Pero vamos, los avances en cuanto a la reducción de pobreza, más de 13 millones de personas que han salido de la pobreza y 2 de pobreza extrema. También podríamos destacar 2 datos, el de rezago educativo y el de carencia por acceso a la alimentación nutritiva. Ahí sí también hay un gran avance, ¿no? Sí hay una reducción, como mencioné, en esta medición de 2024 tenemos avance, es decir, reducción en todas las carencias, pero quiero destacar que la estructura de las carencias no ha cambiado. Entonces, aún con los avances, tenemos que 1 de cada 4 mexicanos está en situación de rezago educativo y 2 de cada 10 tienen carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Sin menoscabo de los avances innegables que muestra esta medición, a mí lo que me gustaría destacar es los desafíos para el desarrollo social del país que nos permite identificar esta medición. Pensemos, por ejemplo, en entidades federativas como Chiapas, que tienen a 66% de la población en situación de pobreza multidimensional, cuando el promedio nacional o el valor de este indicador para el ámbito nacional es de 29.6%. Y como bien destacas, es menor que el valor para 2022, pero todavía tenemos enormes disparidades que refleja esta medición y que se pueden encontrar en la información que hoy hizo pública el INEGI por primera vez. Bien, pues muchas gracias por la entrevista. Estamos en comunicación con el Espacio Abierto. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Muchas gracias por este espacio. Buenas noches. Muy buenas noches. Estamos al pendiente. Justamente ella habla